elementos que tenemos que tener en cuenta al desarrollar negocios en Estados Unidos. Me voy a concentrar en 3 puntos: la importancia de la internacionalización y las características del mercado de Estados Unidos y las oportunidades que se nos presentan para poder desarrollar este tipo de comercialización. Todo este material va a ser presentado a ustedes posteriormente por un link que la cámara les va a mandar, entonces para que puedan no estar preocupados de que no alcanzaron a tomar nota o algo de algo que estamos presentando, se les va a mandar el material para todo esto. Primer punto: ¿por qué es la importancia del comercio internacional? En un mundo que acabamos de pasar o que estamos pasando por una pandemia que tuvo efectos económicos, básicamente el Fondo Monetario indicó de que habían 2 módulos de desarrollo económico post pandemia. Una era los países que tuvieron la capacidad de controlar la parte de salud más rápidamente y a través de políticas monetarias, fiscales y comercio internacional pudieran salir y recuperar un ritmo de desarrollo del Producto Interno Bruto prepandemia, como lo estamos viendo en las filas verdes. Y los países que se demoraron en hacer ese control estaban en un crecimiento menor a la propandemia. Entonces, en este caso, el comercio internacional fue muy importante como uno de esos 3 pilares: monetario, fiscal y comercio internacional, lo cual aportó un 4.4% de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel global, tanto por las importaciones como las exportaciones. Y vemos como el año 2020 casi todo el planeta tuvo Producto Interno Bruto negativo. En el 2021 ya se empezaron a ver positivos. En el caso específico de Estados Unidos estuvo por el 5.7%, no 5.1%, como lo ha pronosticado el Fondo Monetario, y se proyecta que más un 2.5% va a ser el de este año. Igualmente, Europa, lo vemos, también fue afectado, negativo 7, 4.2 y 3.6 proyectado para este año, lo cual debe ser menor basado en la guerra de Ucrania. La parte China, como ven, tuvo un crecimiento leve en el 2020, pero sin embargo una recuperación en el 6.1 en el 2021 y se proyecta un 6.6, 5.6 para este año. América Latina, ¿sí?, como es el caso de ubicación de Colombia, negativo 2.4, 4.1 cerró 2021 y se pronostica que más un 2.9, un 2.4 vaya a ser este año. Entonces, fueron efectos de la economía. A nivel regional, el Fondo Monetario proyectó en su informe de abril, el más reciente, de que la economía mundial va a tener un crecimiento del 3.6% en el 2022 y similar en el 2023. A nivel regional, vemos cómo Estados Unidos cerró un excelente año, 5.7 en el 2021. Su PIB va a bajar en el 2022 al 3.7% crecimiento, más sin embargo va a seguir creciendo, y un 2.3 para el año entrante. Europa, ¿sí?, está en una situación similar, o cuando se puede prever una recesión en ciertos países de la zona europea. América Latina, 6.8 pasa a un 2.5, 2.5 estabilización. Estos son los pronósticos que tiene el Fondo Monetario Internacional para el desarrollo de la economía. Y así que vemos cómo a repercusión de esto, vemos los países con mayores crecimientos del Producto Interno Bruto en los colores más oscuros, ¿sí?, en el cual podemos ver de que Estados Unidos es la economía más grande del planeta, seguida por China, con una diferencia de más o menos unos 8.000 o 9.000 trillones de dólares, millones de dólares, luego seguido por Japón, Alemania, la economía fuerte de Europa, ya con unas diferencias grandes. Entonces Estados Unidos sigue encabezando la lista de las economías más grandes del planeta, seguido por China, ¿sí?, y así los demás países los podemos ver en este aspecto. Desde ese punto de vista, también debemos destacar cómo Estados Unidos tuvo el mejor comportamiento de recuperación económica, con un Producto Interno Bruto del 5.7% al final del año pasado, y por encima de todos los otros países del G7. Esto lo menciono porque definitivamente dentro de sus opciones de internacionalización, Estados Unidos sigue siendo una opción importante por este comportamiento de la economía.
Si vemos un poco más la economía, situación económica norteamericana actual, sí vimos de que tuvo un 2021 muy bueno, 5.7% de crecimiento del PIB, 1.6 millones de trabajos creados, o sea, pudo recuperar la parte del desempleo, ¿sí? Inclusive en la parte manufacturera. Y fue el crecimiento del Producto Interno Bruto más importante, el segundo más importante en las últimas 2 décadas, seguida la del crecimiento de 1994. Entonces vemos cómo prepandemia teníamos un nivel de crecimiento moderado, tuvimos pandemia, ¿sí? Y luego se empezó a recuperar la parte económica para nuevamente tener un crecimiento moderado de la economía norteamericana. Ahora, en el primer trimestre del 2021, del 2022, perdón, hubo un crecimiento negativo del 1.4% del PIB, lo cual básicamente se origina en el hecho de que todos los programas de subsidio económico creados por las dos últimas administraciones, la presidente Trump y la del presidente Biden, ¿sí? Se agotaron esas ayudas, tanto a nivel estatal como a nivel personal, y eso vino a marcar la diferencia en la parte del Producto Interno Bruto. Estamos a la semana entrante, debemos tener la evaluación del segundo trimestre, lo cual debemos ver. Se pronostica intencionalmente, inclusive por las medidas de la Reserva Federal, de mecanismos de control a la inflación, pero una recesión, una micro recesión o una recesión suave, intencional en los próximos trimestres en Estados Unidos, ¿ya? Para poder hacer el control de la inflación. El nivel de desempleo estamos en 3.6%, se tienen 6 millones de personas desempleadas, mas sin embargo, curiosamente, hay 11 millones de puestos de trabajo por ocupar. Entonces hay un déficit de labor en los Estados Unidos. Entonces es relativa ese nivel de desempleo en esa parte. La inflación, estamos en un 8,2%, ¿ya? Como el resto del mundo, estamos sufriendo un tema de inflación por los factores que conocemos, externos e internos. Y las tasas de interés han estado subiendo levemente al principio del año pasado, luego en este año, ya impulsado por la Reserva Federal, ya han incrementado casi 1,5% en las tasas de interés, que estaban en un cuarto de porcentaje anual, hoy están en 1.75 en ese crecimiento, lo cual afecta hipotecas y afecta tarjetas de crédito. Sin embargo, vuelvo y repito, son medidas que se están tomando para hacer el control de la inflación. Para aquellos que tengan inquietud de los sectores específicos, este reporte que le estamos enviando tiene varios enlaces vivos: población, Producto Interno Bruto, desempleo, pero también aquí hay unos índices de crecimiento, desempeño económico por sector económico, para los que estén interesados en ver manufactura, en ver consumo, en ver construcción, etcétera, etcétera, lo pueden consultar en este enlace posteriormente. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el último trimestre del año pasado, que llevó a un cierre de 5.7 positivo del Producto Interno Bruto, se originó por diferentes sectores, en especial los sectores de servicio, ¿sí? Y de comercio al detalle, que estaban menguados antes de ese trimestre, y eso ha repercutido positivamente en la parte económica. Entonces sería interesante que miraran si en los sectores de las actividades económicas de sus empresas, ustedes están en esta parte de arriba, que son los sectores que mayor impulso le dieron al Producto Interno Bruto el último trimestre del año pasado, lo cual es una tendencia que se mantiene durante el 2022. Estados Unidos logró una recuperación económica post pandemia, básicamente por dos factores fundamentales, sin ser los únicos. Uno, de que la economía norteamericana es principalmente privada. O sea, del total del Producto Interno Bruto, el 83.4% es sector privado. Son empresas privadas, consumo privado, inversión privada, construcción privada, etcétera, etcétera. Y solamente el 16.6% ese que es gasto público. Y debemos recordar de que esto es representativo porque somos 50 estados independientes, cada uno con nuestro propio Congreso, Poder Ejecutivo, Policía Estatal, etcétera, etcétera. Y cada municipio, cada estado se subdivide en gobiernos condales o provinciales,
¿sí? Y cada condado, que son 60, son divididos a su vez en municipios. En el caso particular de nosotros, James, Carlos y yo, nosotros vivimos en el estado de la Florida, vivimos en el condado Miami-Dade, que es uno de los 67 condados de la Florida, y en el condado Miami-Dade hay 37 municipios. Entonces hay una infraestructura pública grande, más sin embargo la actividad económica es principalmente privada. Eso llevó que el segundo factor de recuperación económica fueron los programas de subsidio post-pandemia, ¿sí? El CARES Act promovido y presentado por el gobierno del presidente Trump, ¿sí? De 2.5 millones de billones de dólares, y luego el American Rescue Plan del presidente Biden el año pasado, ¿sí? De 1.3 trillones de dineros. Este dinero entró a la economía norteamericana y como fue principalmente recibida por el sector privado, el Producto Interno Bruto tuvo una reacción positiva. Como vemos, los sectores, el azul y el gris, que son los privados, siempre están predominando, si lo sumo, por encima del gasto público, ¿sí? Que es el color mostaza. Entonces, la economía norteamericana se basa muchísimo en la actividad económica privada, como lo estamos demostrando aquí. Ahora, hay un mensaje que quiero empezar a dar, es de que no todo, no solamente se trata de ver la economía como general, sino una economía por sectores. Como vimos, el crecimiento del Producto Interno Bruto se dio 5.7% el año pasado, más sin embargo ustedes ven el crecimiento del Producto Interno Bruto en los diferentes estados, ¿sí? Y vemos Texas con un 10%, Florida con un 5.7%, quizás muy pocos negativos, quizás en esta parte de aquí un 2.3%, ¿sí? Más sin embargo, existen diferentes niveles de crecimiento y por eso es importante que sus negocios los orienten en nivel segmentado. Hay que buscar los segmentos y no el mercado general. El mercado general es muy competitivo y por ello muy poco rentable. En cambio, si yo oriento mi actividad económica, una de las formas de segmentar es regional por Producto Interno Bruto, podré encontrar mi segmento donde yo pueda ser más competitivo y rentable. Uno de estos elementos es este, ¿sí? Otro elemento puede ser el ingreso per cápita, donde tenemos que en Estados Unidos existe más o menos unos 64 mil millones de dólares de ingreso per cápita, ¿sí? Que es un 16% más que el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, perdón, de los alemanes, y un 21% más que los franceses, y un 23% más que los japoneses, etcétera. Hay capacidad de compra. Entonces, dependiendo del tipo de producto que yo quiera comprar o vender o inversión que quiera hacer, también otro factor para buscar la regionalización es a través de Producto Interno Bruto, de ingreso per cápita, capacidad de compra. Si yo voy a vender joyería en Estados Unidos, poco tengo que ir a hacer a Brownsville, Texas, que es el condado con el menor ingreso per cápita, y más bien me voy para Bridgeton, Connecticut, que es el condado con mayor ingreso per cápita. Estados Unidos tiene otra característica bien peculiar, y es de que desde 1971 es una economía que importa más productos de lo que exporta. Tenemos un déficit comercial, ¿sí? Tenemos un déficit comercial porque muchos de los productos son elaborados manualmente. La mano de obra es tan costosa en Estados Unidos que no somos competitivos, entonces se manda a comprar, a importar de otros países. Entonces, aquí hay oportunidades y aquí por segmentos. Me gustaría que se pudieran encontrar el tipo de producto que ustedes están en fabricación, en comercialización, importación, exportación, para que vean las oportunidades y los mercados que hay en ese aspecto. Y a nivel de segmentación de mercados, podemos ver que la parte de alimentos procesados es un mercado de 683 mil millones de dólares, miles de millones de dólares, billones de dólares, 683 mil millones de dólares, dentro de los cuales están frutas y verduras, 52 mil millones, alimentos saludables, que es uno de los segmentos de mayor crecimiento, en casi 24 mil millones, cafés especiales en casi 11 mil millones, los snacks, que siguen creciendo, más snacks naturales, horneados y no freídos, o semillas andinas, de casi 67 mil millones de dólares, los superfoods. El comercio electrónico, como lo vamos a ver, es de mucho crecimiento. La parte de software, se sigue contratando más o menos el 65% del software usado en Estados Unidos, se contrata fuera de los Estados Unidos.
todo lo que es la parte de diseños web, especialmente para mercados hispanos y latinos, se está contratando fuera de los Estados Unidos y es un mercado bastante grande, de 454 mil millones de dólares. ¿Sí? El mercadeo digital también son servicios que se consumen y hay una parte de mercadeo digital externo importante. La logística, la parte profesional, ¿sí? La parte de servicios profesionales, ingeniería civil. Un ingeniero civil colombiano no puede venir a firmar planos acá, mas sin embargo desde su oficina en Colombia sí puede hacer estudios estructurales, planos, etcétera, etcétera, y vender ese servicio a ingenieros civiles en Estados Unidos o contratistas, constructores, para que ellos presenten los planos. El segmento farmacéutico va en crecimiento, ¿sí? Tiene una parte de la parte de consumo de belleza y cuidado de piel, dentro de lo cual Colombia tiene una muy buena participación, sobre todo en ingredientes naturales, 128 mil millones de dólares. Para aquellos inversionistas en construcción, la construcción ha seguido creciendo, son mercados bastante grandes y los vamos a ver un poco más en detalle, pero es un mercado que no ha dejado de crecer en ningún momento. La economía norteamericana es una economía muy competitiva, ¿sí? Donde encontramos grandes marcas participando en el mercado. Sin embargo, es bueno notar de que el mercado es permeable a marcas. Yo puedo entrar sin una marca conocida en el mercado, siempre y cuando tenga una diferenciación de producto o de servicio. Si mi producto es diferenciado, yo puedo entrar sin que mi marca sea conocida e irla construyendo, tanto en productos, ¿sí? Productos funcionales, productos e ingredientes naturales, nostalgia, etcétera, etcétera, como también servicios. Tenemos un caso de una compañía venezolana, hondureña, que entró a participar en el mercado de renta de autos, mercado súper competitivo. Mas, sin embargo, entró con la facilidad de que si usted le renta el auto a ellos, usted no tiene que ir a la oficina a recogerlo, sino que hay alguien esperándole en el aeropuerto para entregarle su auto y cuando se va a ir, lo está esperando alguien para recibírselo en el curbside, ¿sí? Del aeropuerto. Por eso puede competir con unos 18 o 20% más de tarifa, porque hay clientes para eso. Entonces, si yo tengo una diferenciación, yo puedo entrar con mi marca desconocida aún e irla construyendo paulatinamente. El mercado de comercio electrónico antes de la pandemia venía creciendo de una manera significativa, mas sin embargo, como todos sabemos, durante pandemia fue la solución, ¿sí? Fue el instrumento necesario para poder mantener negocios en comercio, ¿sí? De manera activa. Y es por eso como el comercio electrónico, que estaba proyectado llegar a 700 mil millones de dólares en el 2022. Esa fue la cifra que se alcanzó en el 2020. 709 mil millones de dólares se transaron por comercio electrónico. Esto quiere decir de que dentro de una estrategia comercial que ustedes implementen, ya el tener comercio electrónico no es opción, es obligación. Es la forma como hoy en día muchos de los norteamericanos que vivimos, los consumidores norteamericanos estamos comprando, y se hace esencial de que ustedes mantengan una estrategia en la parte comercial que incluya comercio electrónico. La construcción, como les decía, es un comercio, es una inversión, un sector de mucho crecimiento, 1.7 mil millones de dólares, y como pueden ver, el sector privado tiene una mayor participación que el público, ¿ya? El público es principalmente desarrollado con fondos de los estados, de cada estado, Florida, Georgia, Texas, etcétera, etcétera, y un 30% es del gobierno federal. Mas, sin embargo, es algo que ha estado muy estable. Y como ven aquí, la parte de construcción, tanto residencial como comercial e industrial, ha tenido un siguiente crecimiento en los Estados Unidos. Entonces, es un sector que no ha dejado de crecer, y en esta tabla ustedes podrán posteriormente ver en cada uno de los segmentos: hotelería, multifamiliar, unifamiliar, comercio, oficinas, todas esas carreteras, etcétera, etcétera. Es más, este segmento va a tener que seguir creciendo, porque el año pasado el Congreso de los Estados Unidos, por fin, después de unos 15 años de estar proponiéndolo, las administraciones presidenciales, se firmó el acta de inversión,
¿sí? Que va a permitir de que en carreteras, en infraestructura telefónica, etcétera, etcétera, se vaya a invertir 1.3 millones de dólares en los próximos 10 años. Eso va a fortalecer aún más la construcción. Estados Unidos es un país que es muy extenso, está muy disperso, sin embargo tiene excelente estructura de infraestructura y como acabo de decir, se va a fortalecer aún más con la inversión aprobada por el Congreso el año pasado, donde tenemos 19.500 aeropuertos entre privados y públicos y militares. Militares solamente son 289. ¿Ya? Ahí tenemos sistema ferroviario disperso en todo el país. ¿Ya? Tenemos un sistema, también tenemos una ubicación en la Florida es particular, muy conveniente para la parte del comercio internacional. ¿Ya? Yo mencionaba anteriormente de que Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa, importamos más de lo que exportamos, y es un común denominador en los estados, los otros 48 estados de la Unión, donde hay más importación que exportación. Hay dos estados que permanentemente tienen lo opuesto, más exportación de lo que importan, que son el estado de Washington, ¿sí? En Seattle, y el estado de la Florida. Washington se entiende, y hoy en día Texas también lo tiene por esta situación petrolera, ¿ya? Sin embargo, se entiende que Washington es un estado industrial y de tecnología y tiene muchos productos para exportación. Sin embargo, la Florida no es industrial, pero sí es un estado de comercio y su ubicación se lo ha permitido, de que llegan muchos productos de los otros estados al estado de la Florida y de ahí se exportan, o muchos productos de Centroamérica, Caribe y Suramérica son exportados por compañías que han establecido sus operaciones acá y son reexportados desde la Florida. Eso permite que la Florida tenga un balance comercial positivo en comercio internacional. Hablando un poquito de la parte demográfica, en Estados Unidos la demografía es muy dispersa, ¿sí? A nivel regional vemos de que hay una concentración más que todo en las costas, ¿sí? Y en la parte norte-centro. La parte norte-oeste, ¿sí? Está bastante despoblada, hay más población ganadera, ¿sí? O cultivos que personas. Entonces, si mi producto es metropolitano de consumo humano en zonas metropolitanas o suburbanas, mi concentración comercial va a ser en esta parte, en estas regiones de acá. Poco tengo que ir a hacer acá. Si mi producto es de uso de consumo femenino, los estados y los condados donde tenemos una mayor población debería ser nuestra concentración. Si yo voy a vender propiedades de retiro, como lo sé que lo están haciendo en la zona norte de Colombia, para personas retiradas, pues seguramente debo buscar los estados donde están las personas de mayor edad, como son los estados donde están los colores más oscuros. Entonces yo puedo segmentar y orientar mi comercialización hacia allá. El mercado, Estados Unidos es un mercado étnico, es un país étnico, donde la mayor parte de la población, el 93% de las personas que vivimos en Estados Unidos, somos inmigrantes de algún lado. Ya solamente el 7% de la población norteamericana es originaria de Estados Unidos, Indian Americans, como le decimos acá, ¿ya? Sin embargo, también son un sector económico importante. Pero esta es otra particularidad que pueden ustedes tener en cuenta, de que yo puedo entrar a vender productos para una etnia, en particular la hispana, que somos la minoría más grande del país, ¿ya? Donde tenemos aproximadamente 61 millones de personas de origen hispano, de primera, segunda o tercera generación, los cuales mantenemos un deseo de consumo. Entonces yo puedo entrar al mercado de Estados Unidos, ¿sí? A través de esta etnia para después entrar al resto de los segmentos a nivel étnico. Es un factor importante que se tiene que tener en cuenta. Y el sector hispano que beneficia a Colombia, porque Colombia sí tiene fabricantes que saben alimentar, vestir, entretener, ¿sí? Decorar para cultura hispana, debe aprovechar el hecho de que está proyectado que para el 2050 vamos a ser 103 millones aproximadamente de hispanos de primera, segunda o tercera generación. Pero si deciden entrar por este lado, deben también tener en cuenta de que hoy en día la pirámide
está que la mayoría de nosotros somos de primera generación, nacidos en Colombia, por el caso particular, o en Hispanoamérica, ¿ya? Mas, sin embargo, en el 2050, cuando lleguemos a 103, la pirámide se va a invertir y las personas mayoritarias van a ser hispanos de tercera o cuarta generación. Entonces yo tengo que aculturar mi producto, la presentación de mi producto y mi servicio, para que se acostumbre a que se lea en inglés, de que tenga ingredientes naturales, que tenga algún tipo de combinación que se adapte mucho más a la cultura del hispano en Estados Unidos, ¿sí? Para poder seguir desarrollando. Pero es una gran oportunidad y por eso hay muchas compañías norteamericanas comprando compañías en esa parte de hispano. Y los hispanos no estamos dispersos por todo el país. Estamos concentrados en 8 estados, 34 municipios. Entonces, áreas metropolitanas y municipios donde puedo llegar a concentrar mi labor. Tenemos grandes áreas metropolitanas, más sin embargo, tenemos un total de 19,000 ciudades y recuerden, más o menos $63,000 de capacidad de compra. Entonces, es todo un reto poder atender todo Estados Unidos. Ninguna compañía norteamericana ni extranjera puede cubrir todo el país. Por eso hay que tomar una estrategia regional para poder ir creciendo poco a poco en la parte regional. Para eso es muy útil desde el punto de vista comercial, desarrollar comercialización a través de ferias y exposiciones, bien sea para venir a comprar o para venir a vender. Todas esas son ferias mayoristas que le permiten entrar al mercado de esa manera y conocer en 3 o 4 días la mayor parte de su clientela o proveedores. Por último, y como desde el punto de vista características del mercado, Estados Unidos tiene una característica de comercialización donde por lo general lo que más prefieren los compradores mayoristas y definitivamente todos los consumidores finales es comprar dentro de Estados Unidos después de aduana, o en la parte de servicios contratar dentro de Estados Unidos y no contratar fuera del país. Dependiendo de los sectores, por ejemplo, aparte de confección, el 92% se compra puesto en Estados Unidos después de aduana. Entonces, hay ciertas características que hacen necesario que ustedes consideren poder participar dentro del mercado norteamericano para poder entrar de una manera competitiva. Sí, genera retos y costos logísticos y condiciones adicionales para poder entregar dentro de Estados Unidos. Hay que facturar internamente, ¿sí? Hay que hacer distribución en Estados Unidos. Esto ha sido tan impactante de que la aduana americana tiene una modalidad que se llama importador no residente, que le permite a una compañía extranjera, en este caso colombiana, que pueda ser su propio importador dentro de Estados Unidos sin personalidad jurídica. Puede llegar a desarrollar eso y le permite, sin tener responsabilidad jurídica ni tributaria, si la exportación ya salió prevendida desde Colombia, no tiene responsabilidad tributaria adicional, lo cual puede llegar a ser interesante, ¿ya? Pero hay que analizarlo en ese aspecto. Y último, es de que si ya usted desarrolla esa habilidad de poder vender dentro de Estados Unidos, los precios de la competencia que tiene que comparar ya no van a ser los precios FOB, sino los precios de sus productos similares dentro de Estados Unidos, con una marginación adicional de utilidad. Entonces, el desarrollar esa habilidad le permite competir contra precios puestos dentro de Estados Unidos y no por país de origen. Para hacer un desarrollo de negocios en Estados Unidos basado en los conocimientos anteriores, ¿ya? Nosotros proponemos de que la estrategia de ingreso debe tener por lo menos 3 componentes. Un componente de inteligencia de mercado, que es donde yo debo empezar a conocer el mercado, la competencia, las regulaciones, las condiciones de precios, etcétera, etcétera, de tal manera que le permita usted poder establecer una estrategia diferenciadora. Lo que decía anteriormente, si mi producto o mi servicio está diferenciado, yo puedo ser competitivo y rentable, sea conocido mi marca o no. Pero diferenciémonos para poder ser competitivos y rentables y no solamente estemos negociando precio o tarifa si no tengo diferenciación. Y solamente después de tener la estrategia definida, podrá usted establecer cuál es el tipo de operación logística o administrativa o legal o contable que requiere en Estados Unidos. Defina su estrategia y puede establecer su operación. No haga lo contrario, sino termina haciendo inversiones y comprometiéndose en gastos fijos innecesarios inicialmente. Entonces, el desarrollo de esta estrategia va a implicar un balance de elementos comerciales, legales y tributarios y logísticos para desarrollarlo. Y esto, como lo voy a explicar un poquito más adelante,
esa implementación la puede ser orgánica o inorgánica. Y su estrategia puede estar compuesta por diferentes modalidades para que sea diferenciada. La marca del comprador o la marca del almacén le va a implicar poder hacer un tipo de comercialización por diferenciación de productos, pero sin embargo los márgenes de utilidad, ¿sí?, van a ser menores que cuando usted quiere vender su propia marca con sus propios diseños, ¿sí?, a distribuidores o a venta al final. Se trata de que basado en el conocimiento anterior usted puede llegar a establecer cuáles son sus alternativas y que elabore un plan comercial que repercuta esa estrategia en ese aspecto. Y el plan comercial es esencial. Yo pongo un símil. Yo tengo dos formas de viajar. Me voy para el aeropuerto a ver dónde hay cupo en aviones, ¿eh?, y me monto, me voy y llego a algún lugar. Tengo algún nivel de satisfacción, me lo puedo haber ido con la tarjeta de crédito equivocada, no tener reservación en el hotel, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, llego a algún lugar. Va a ser mucho más satisfactorio el viaje si lo planifico y hago un itinerario. Igual un plan comercial. Planifíquelo, sepa cuál es su diferenciación, sepa cuál es su estrategia, cuáles son los planes de acción de producto, de precio, de tarifa, de canal, y haga un presupuesto, no solamente de ventas, sino de ingresos, para poner a funcionar su operación. Conozca las alternativas aduaneras, ¿eh?, y logísticas que tienen Estados Unidos. Como les comentaba yo puedo ser un importador residente de una compañía extranjera sin personería jurídica en Estados Unidos y puedo hacer comercio dentro de Estados Unidos. O si yo quiero retener y dejar una parte de la utilidad, o mi negocio me implica tener que contratar personal en Estados Unidos, contratar fianzas o seguros en Estados Unidos, ahí yo ya debo establecer una personería jurídica para poder llegar a manejarlo. Le decía que muchas compañías latinoamericanas han establecido en zonas libres en Estados Unidos, en particular la Florida, para desde allí atender sus mercados de exportación al Caribe y Centroamérica. En vez de despachar desde Colombia a un cliente en Guatemala, tienen un inventario en la Florida, desde ahí atienden Guatemala, República Dominicana, Jamaica y también Estados Unidos. Y se hace la logística mucho más acertada. Y así también determinan la logística que van a necesitar para hacer ese desarrollo de comercio. Por último, quiero decir de que esta parte de comercio se puede desarrollar de manera orgánica y inorgánica. Lo importante es que usted tenga una estrategia de negocios y sepa qué es lo que va a montar. Orgánicamente, hacer un símil. Usted pueda tener una matera, siembra una semillita, le empieza a echar agua y abono y ella va creciendo paulatinamente. Toma tiempo, pero va creciendo a la forma como usted la desea que crezca. La otra es, yo ya tengo una estrategia de negocios y compro la mata ya florecida, ¿sí?, pero que yo le pueda hacer abono y que pueda llegar a dar frutos mayores. Pero yo tengo que tener una estrategia definida para poder saber qué salgo a comprar. Otro símil, yo puedo decir, voy a comprar zapatos y me voy al centro comercial, pero no digo zapatos para qué. Seguramente voy a comprar los zapatos equivocados. En la parte inorgánica, defina muy bien su estrategia y qué tipo de empresa quiere salir a buscar a comprar en Estados Unidos. ¿Sí? Si se va orgánica, la inversión va a ser más progresiva, poco a poco, 12, 14, 18, 24 meses, mientras la compañía empieza a operar por sí sola. ¿Sí? Su punto de equilibrio va a ser un poco más demorado en el tiempo y lo primero que le retorna la inversión. Cuando yo hago una inversión inorgánica, la mayor parte de la inversión se hace inmediatamente al comprar el negocio, mas sin embargo usted puede llegar a un punto de equilibrio muy pronto y tener un retorno de inversión basado en las mejoras que usted le haga a la compañía que está comprando. Ahora todos, y entiendo de que comprar una compañía es difícil saber qué hay dentro de esa compañía, mas sin embargo existe dos cosas interesantes en Estados Unidos. Los procesos de compra y venta de negocios están regulados por ley en los Estados Unidos para defender el conocimiento de la propiedad intelectual del dueño actual, pero también permitirle al inversionista que quiere comprar la compañía acceso a conocer la mayor parte de la operación de la compañía antes de hacer un cierre y un desembolso, ¿sí?, para mitigar riesgos. Todo negocio tiene riesgo, pero lo puede mitigar. Y lo segundo es de que existen enlaces donde yo puedo ver qué negocios están en venta. Aquí estoy dando un par de ejemplos, una estación de gasolina o una distribuidora de frutas y verduras, ¿sí?, en la cual yo puedo ver esta información general. Mas, sin embargo, con esto yo no puedo comprar. Y hay un proceso que consiste en, primer paso es, yo quiero saber más de la distribuidora de frutas, me contacto con el representante de ventas que debe tener una licencia profesional para poder hacerlo,
o el dueño del negocio firma un acuerdo de confidencialidad y me suministran más información. Es más, puedo llegar a visitar el negocio para conocerlo y conocer las personas y tener un mayor conocimiento. Después de que ya tenga ese conocimiento un poco más profundo, puede hacer una carta de intención o un contrato de compraventa en la cual pide la autorización para hacer una auditoría, en la cual usted ya se puede meter a fondo a validar activos, inventarios, cartera de clientes, etcétera, 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 para luego llegar a un cierre que se debe hacer a través de una oficina autorizada por el gobierno para hacer el cierre, que pueden ser las firmas de abogados o las oficinas de título de cierre, que son las responsables de hacer transar los activos. Usted le entrega el dinero de la compra al abogado o a la compañía de título, ¿sí? Y ella se encarga de validar de que todo está en orden y que la persona que está vendiendo sí tiene la autorización y no tiene prendas sobre los activos, libera los activos y hace el traspaso. Entonces, es un proceso que permite tener una mayor trazabilidad. Vuelvo y le digo, básicamente lo importante es definir su estrategia para poder identificar si necesita personalidad jurídica, si necesita visas de trabajo. Como el abogado lo va a comentar enseguida, en unos minutos, yo puedo crear una personalidad jurídica y no necesito tener socio americano. ¿Sí? Todos pueden ser extranjeros con visas o sin visas de turismo. ¿Ya? Pero la única forma que usted puede recibir ingresos de regreso de su compañía es vía dividendos, porque así si usted es el dueño, la compañía no puede trabajar dentro de Estados Unidos, salvo que tenga una visa de negocios que le permita trabajar en Estados Unidos. Ahora, basado en la empresa, usted puede solicitar una visa de negocios, como lo va a explicar al abogado. Pero después de que yo defino la estrategia, defino si esto lo necesito y si tengo implicaciones tributarias, ¿sí? Cómo planificarlas. Entonces, la madre de todas las decisiones es defina su estrategia de negocios para ver sus implicaciones posteriores. Y de esa manera puede llegar a decir, ¿tengo que crear una personalidad jurídica o no? Si tengo que crear una personalidad jurídica, son 6 pasos. ¿Sí? La definición de la estructura social, la parte de elaboración de los estatutos y las minutas, la aplicación de la personalidad jurídica frente al Estado donde está ubicada su compañía. Ahí tiene que tener una dirección física. ¿Sí? Y luego que tengo la personalidad jurídica otorgada por el Estado, pido al gobierno federal un número de identificación tributario. ¿Ya? Si yo tengo un producto o un servicio que es susceptible de impuesto a la venta, debo registrarme, siempre y cuando yo sea el vendedor al consumidor o usuario final. Porque en Estados Unidos, diferente a Colombia, no es un valor agregado. El importador compra sin impuesto a la venta, le vende al distribuidor sin impuesto a la venta, el distribuidor le vende al almacén sin impuesto a la venta y el almacén le cobra al consumidor usuario final con impuesto a la venta, lo recauda y lo manda a pagar. ¿Ya? Entonces definamos cuáles son esos productos y servicios y la forma como se va a comercializar y puede llegar a ser necesario la fase 5 o no. Y por último, tener licencias ocupacionales en el caso de que yo tenga una oficina independiente, una bodega independiente. Porque para cumplir el requerimiento uno de los requerimientos de crear la personalidad jurídica, yo tengo que tener una dirección física. Pero yo puedo tener una dirección física dentro de un espacio compartido, un centro de negocios, un coworking, o si yo necesito algo independiente, pues lo puedo sacar independiente y ahí saco la dirección. Cuando tengo un espacio compartido, no necesito sacar licencia ocupacional. Si yo ya tengo una oficina independiente porque la alquilé o la compré a una bodega, pues ahí sí lo necesito. Entonces, dependiendo de eso, pueden llegar a necesitar estos otros pasos. Y de esa manera sus responsabilidades de licencias, de renovaciones o de impuestos puede ser más fuerte que otros. A nivel anual hay que sacar las licencias, ¿sí? Hay que renovarlas, hay que hacer impuestos sobre la renta, que siempre hay que hacerlo, no importa la forma como lo vaya a hacer como personalidad jurídica, ¿ya? Como también la parte de contratación de personal se puede hacer de manera liviana o no, ¿ya? Lo mismo que la parte de el impuesto a la venta, puede ser necesario o no. Esta es mi presentación y quiero darle el paso a Carlos Castellón para que hable la parte tributaria, ¿ya? Y puede llegar a hablar en esos aspectos, o no sé si es James, no sé, Sofía, tú me dirás. Perdóname, estaba en mute. Quería antes de darle el paso a Carlos, darte las gracias a ti, Mario, por tu intervención. Fue muy provechosa, por supuesto, para nuestros afiliados y nuestros participantes el día de hoy.
Y por supuesto, ahora venimos con nuestra segunda parte de nuestro webinar de Fundamentos Tributarios en Estados Unidos, presentados por Carlos Castellón, pero quiero presentar brevemente a Carlos antes de darle la palabra. Carlos es graduado de la Universidad Internacional de la Florida, FIU por sus siglas en inglés, en 1982, con licenciatura en Administración de Empresas y especialización en Contabilidad y Tributación. Comenzó su carrera en Contabilidad Pública en KPMG, para los que no conocen, es una de las firmas de las Big Four de contabilidad internacional. Luego abrió su propia firma en 1987, perdón, y ha crecido hasta convertirse en una de las firmas de contaduría pública hispanas más grandes en el sur de la Florida. Carlos ha sido miembro de varias juntas directivas, como del Comité Internacional del Comercio, de la Cámara de Comercio de Miami y de la Junta Directiva de Florida International University. Por supuesto, cuenta con amplia experiencia en servicios de asesoría fiscal y empresarial. Sus principales áreas de práctica y experiencia están en planificación fiscal nacional e internacional, asesoramiento sobre la estructuración de las inversiones estadounidenses por parte de extranjeros y clientes estadounidenses. Entonces, adelante, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, gracias a Sofía y gracias a AmCham Cartagena por invitarnos y a todos por estar esta mañana acá con nosotros. Les voy a hablar brevemente sobre la parte tributaria y de las diferentes estructuras que tenemos para que los extranjeros hagan negocios acá o compren inmuebles. También algunos de los beneficios que tienen extranjeros que no tenemos nosotros acá como americanos. Hay varias incentivas que el gobierno americano hace para que las personas internacionales inviertan acá en los Estados Unidos. Se los voy a dejar saber. Ahora les voy a enseñar una presentación que tengo. Ahí está, perfecto. Ok, muy bien. Hoy les voy a hablar otra vez brevemente sobre los impuestos a nivel personal, a personas naturales, a nivel federal y estatal, los impuestos corporativos o de sociedad anónima a nivel federal y estatal, los impuestos sobre herencia, que muchos no saben y hay que reconocerlos antes de comenzar a estructurar su negocio acá mejor. Entonces, después, la estructura mejor para hacer negocio en Estados Unidos y comprar inmuebles, también la estructura para invertir en los mercados financieros, en la banca privada acá en los Estados Unidos y algunos beneficios positivos que tienen los clientes internacionales que no tenemos nosotros acá como americanos. Y después un ejemplo de una utilidad de $100,000 usando las distintas estructuras que vamos a seleccionar acá para que vean la diferencia en la tributación. Y otros puntos de interés sobre inmuebles y cómo usar una LLC para hacer negocios globales como un extranjero sin tener que tener visa o teniendo visa. Y pagando impuesto acá o no pagando impuesto acá, dependiendo en lo que vamos a hacer y más adelante les voy a hablar sobre eso. Primero que todo, dependiendo de la estructura que seleccionemos, si seleccionamos, por ejemplo, una LLC, un Limited Liability Company, que lo sugiero mucho para negocios, yo prefiero que ustedes como no residentes de Estados Unidos sean los dueños como personas naturales directamente. Una LLC no paga impuestos sobre la utilidad, lo pagarían acá ustedes porque ustedes son los dueños. Y la tabla de personas naturales en el 2022 es de un 10 a un 37%. Esta es una tabla progresiva, como van a ver, quiere decir que no están al 37%, después de ganar $539,900 de utilidad. Aquí solo se paga en la utilidad, no en patrimonio. Para llegar al 37%, en verdad tienen que estar ganando $2 millones o más. Yo digo siempre, ojalá que estemos en el 37% todos, ¿no? Pero la idea es, por ejemplo, en $100,000, aquí ve que es el 24%. Bueno, en $100,000 van a ver más adelante que el impuesto es menos del 18%. ¿Por qué? Porque toman ventaja de estas escalas más bajitas aquí, es una escala progresiva. Y esto es un impuesto a nivel federal. El impuesto, la Florida no tiene impuesto individual. Somos solo uno de 9 estados de Estados Unidos que no tiene impuesto a nivel estatal. California y nosotros en la Florida somos los más fuertes de esos 9 estados, ¿no? Obviamente, si vienes de un estado, por ejemplo, LeBron, cuando vino a jugar basquetbol de Ohio, en Ohio pagaba el 4%.
Aquí imagínate con lo que él gana, se está ahorrando el 4-5% acá, ¿no? Ahora, esta es los impuestos si seleccionamos como estructura una corporación o una sociedad anónima. Aquí el impuesto sí es fijo, al nivel federal es el 21%, al nivel estatal sí hay un impuesto al nivel de corporación. Los primeros 50,000 de utilidad son exentos, pero en el excedente pagaríamos un 5,5%. Estos gastos de impuestos estatales lo podemos reducir de este impuesto federal. Impuestos sobre herencia. Estos impuestos, muchos no lo reconocen y hay que saberlo porque depende en la situación particular de cada uno de ustedes, decidimos cuál es la mejor estructura. Pero fíjese, yo como americano puedo fallecer y dejar 12 millones de dólares en patrimonio sin pagar impuestos. Mira la diferencia. Un no residente solamente tiene una excepción de 60,000. Esta ley ha estado en los libros por más de 20, 30 años. Nunca la he visto que ha cambiado. La de 12 millones es muy política para los americanos y ha estado de 1, 5, 12 millones y después regresará a 5 millones. Pero esta de no residente solo siempre ha sido 60,000 y no la he visto que ha cambiado desde que estoy practicando. ¿Qué pasa? En caso de fallecimiento, lo que se excede de 60,000 va a ser sujeto a un impuesto de un 18, un 40%. Y estamos hablando de un patrimonio en inmuebles, patrimonios en acciones y banca privada acá, con una excepción muy grande. El dinero en efectivo, en cuentas de ahorro, en cuentas de CD, en cuentas de chequera, son exentas. Quiere decir que usted puede tener 10 millones de dólares en una cuenta de ahorro y al fallecer no están sujetos a este impuesto de herencia. Algo muy interesante porque otra vez la incentiva es que los bancos quieren que traigan dinero hacia acá. Y por la devaluación que he visto entre el dólar y el peso, el mínimo que yo recomiendo por lo menos es abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos, que aunque pague cero, por lo menos va apreciando contra el peso, ¿no? Históricamente por lo menos ha pasado eso. Ahora, esta es la primera de dos estructuras muy populares. Esta la recomiendo más para propiedades, pero sirve para negocios también, para inmuebles o para negocios. La prefiero para inmuebles. En este caso, usted va a comprar un apartamento o un inmueble acá en la Florida y lo va a comprar debajo de una corporación o una sociedad anónima de la Florida. ¿Okay? El dueño de esa tiene que ser una offshore y cuando yo digo offshore es fuera de los Estados Unidos. Usted pueden usar su sociedad anónima en Colombia. Algunos prefieren usar la de su país, entonces les recomiendo usar, la podemos incorporar acá en la BVI, British Virgin Island, que son las islas británicas, las cuales son leyes comunes muy parecidas, son igual que Estados Unidos. ¿Qué pasa? En este caso, no hay impuesto de herencia, ninguno. En caso que usted tenga una propiedad de 1 millón, 2 millones de dólares acá en la Florida, aunque esté aquí en Miami Beach y fallece este no residente, ya common law, leyes común, es por precedente en las cortes y ya está comprobado que su interés está fuera de Estados Unidos. No tiene nada que ver con el impuesto de herencia y está exento completamente de ese posible impuesto de herencia. Recuerda que en la corporación aquí van a pagar un 5,5%, después los primeros 50,000 de utilidad y el 21% fijo en una corporación. ¿Okay? Lo que hace estructura costosa es la posible doble tributación, porque, por ejemplo, recuerda que van a pagar el 21 más el 5,5% de impuestos en la utilidad solamente. Pero si quieren dar un dividendo a usted como a un offshore, entonces sería un 30% adicional y más adelante le voy a dar un ejemplo. Eso es lo que hace esta estructura más costosa. Pero si tiene un inmueble, le va muy bien porque en los inmuebles tenemos más de 200 de estos clientes que tienen propiedades acá para uso personal o para uso para alquilar. Y en ese caso, por lo normal, tenemos pérdida porque podemos depreciar la propiedad por 27 años y medio si es residencial, 39 años si es comercial. Podemos tomar gasto de viaje acá para ir a mirar su propiedad y podemos aprovechar muchos gastos que aparte la depreciación que te obliga el fiscal a depreciarlo,
un apartamento, por ejemplo, de $500,000, lo deprecia casi 18,000 al año. Es un gasto de papel, en verdad la propiedad está apreciando, pero es un gasto de papel. Quiere decir que entre todos esos gastos, por lo normal, casi siempre tenemos una pérdida, ¿no? Y entonces cuando se vende, que tenemos la utilidad, y en ese punto podemos liquidar la corporación y no pagaría ese impuesto adicional del 30%. Más adelante lo voy a enseñar, es un ejemplo sobre eso. Esta es la segunda muy popular, es usando una LLC, un Limited Liability Company, para su negocio o para su inmueble. Para negocio es la que yo recomiendo, con ustedes acá como no residentes, siendo los dueños de la LLC. Recuerda, la LLC no paga impuestos, ¿ok? Lo pagan los socios dependiendo quién es. Si es una persona natural, pagarían la tabla de 10 al 37% que le expliqué. Si es una corporación, paga el 21 a 5,5%. La LLC y su negocio no paga impuestos. Es simplemente una declaración informativa para el fiscal, para informarle quién fue el que ganó la plata y quién es el que va a pagar los impuestos. Pero, por ejemplo, acá, a ver. Lo único negativo de esta estructura es, obviamente, el posible impuesto de herencia en caso de fallecimiento, pero hay maneras de reducir ese posible impuesto de herencia. Uno sería agregando más si está casado. Prefiero que los dos sean los dueños de esa LLC, de la cual tiene los bienes raíces o los inmuebles, porque recuerda, un apartamento de $1 millón puede costarte un 40% en caso de fallecimiento, pero si lo tiene entre dos, estamos hablando de medio millón, una propiedad de $1 millón, entre dos es medio millón. Si tienen hijos más de 18, lo dividimos entre 3, 4 personas. Quiere decir que se disminuye el valor para el posible impuesto de herencia. Otra idea que tenemos para minimizar el impuesto o eliminarlo es, por ejemplo, tener un seguro de vida. Por ejemplo, si tienen una propiedad de nuevo de $1 millón y el posible impuesto de herencia es 400,000, bueno, sacamos un seguro de vida por 400,000 y cubre ese posible impuesto de herencia. Esa es otra estrategia que usamos, pero prefiero también agregar más socios y así al vender van a pagar mucho menos impuestos porque recuerdan que la tabla de personas naturales es progresiva. Entonces aquí podemos disminuir los impuestos si vamos agregando más personas acá. Esta es una un poquito más sofisticada. Estos son para clientes, por ejemplo, que tienen propiedades más de $1 o $2 millones. Aquí vamos a crear dos LLC, una LLC local aquí en la Florida o en Delaware, si quieren tener más privacidad y tener dos socios en esta. Y en este caso prefiero usar una BVI, o en caso si es una empresa offshore de Colombia, no puede ser una sociedad anónima. Una sociedad anónima no la podemos quitar de una corporación y cambiarla a una offshore LLC. Por ejemplo, una SAS, una SAC, una SAS, sí la podemos convertir en una offshore LLC. ¿Qué permite? Esta estructura fue creada por un estudio muy grande acá de abogados de Baker McKenzie, uno de los más grandes estudios internacional. Y ellos mismos, la idea es tomar el privilegio de al vender el inmueble, después de tenerlo un año, va a pagar el máximo 20% solamente, no el 37% que yo les informé, porque es un impuesto privilegiado para dar estímulo a invertir en inmuebles acá en los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, para esta, de nuevo, no puede ser una SA. Yo sugiero una BVI, una British Virgin Island, que le informé, pero esta vez en vez de ser una corporación, como acá, una offshore corporación, va a ser un offshore LLC. Esta estructura no ha ido a corte de tributación, no se sabe si no está sujeta a impuesto de herencia, es lo que no se sabe. Tengo entendido que el fiscal no ha llevado esta estructura a corte, porque si trabaja, entonces muchos van a hacer esto, van a tomar el privilegio del 20% de impuesto al vender su propiedad después de un año y a la misma vez tendrán la protección del posible impuesto de herencia. Es un riesgo. Hasta ahora hemos tenido varios clientes que han hecho esto. Tenemos un grupo argentino comprando hoteles acá en Miami Beach y han hecho esa estructura y hasta ahora ha trabajado.
pero es algo para analizar dependiendo del caso. En verdad, las tres más populares son la corporación con la offshore, elimina el impuesto de herencia, pero hay posibilidad de pagar un poco más de impuestos. La LLC, que es la más económica para hacer negocios sin duda, y también para inmuebles, porque el máximo impuesto sería el 20% en caso de un inmueble. Y esta estructura para compras un poco más sofisticadas y más grandes. Ahora, si están interesados en invertir acá en los mercados financieros como un extranjero, que es lo que yo recomiendo, obviamente, mínimo una cuenta bancaria, pero los mercados financieros estamos hablando en acciones de Tesla, Apple, IBM, General Motors, Ford. Bueno, tienen muchos beneficios que los voy a hablar más adelante, pero en este caso, sin duda, como ves en todos los slides, tenemos positivo y negativo. Aquí, negativo ninguno. Si está en la banca privada, la única manera de ser el dueño de esa banca privada recomendadamente es tener una offshore, una corporación offshore que sea la dueña. De nuevo, puede ser su sociedad anónima en Colombia o cualquier otra que podemos establecer. Y aquí les voy a hablar sobre algunos beneficios que tienen ustedes como extranjero para que vayan entendiendo. Mercado financiero, de nuevo, si están en la banca privada y compran acciones de Tesla o de Apple o IBM y, por ejemplo, las compran en $100,000 y las venden en 200,000, le ganaron $100,000. Bueno, usted tiene el privilegio que no pagaría ningún impuesto. Nosotros como americanos sí pagaríamos el 23.8% sobre la utilidad. Usted pagaría nada y la idea es otra vez que traigan dinero desde fuera para invertir acá en la banca privada, ¿no? Y si invierte en un banco o en la misma banca privada, dice que hay cuentas de ahorro. Recuerde, las cuentas de ahorro no son sujetas a impuesto de herencia. Los intereses que ganan no son sujetos a impuestos. ¿Ok? Y las cuentas de ahorro o chequera no son sujetas a impuesto de herencia. Recuerda, los intereses, nosotros como americanos sí pagamos impuestos en esos intereses. Ustedes como no residentes no pagarían ningún impuesto. Quiere decir que en los intereses de cuenta de ahorro no pagan impuestos, ni en la apreciación en acciones pagarían impuestos. El único impuesto sería en caso de que una empresa americana le dé un dividendo, y en ese caso sería el 30% solamente, básicamente, pero tienen los beneficios de acá, ¿no? Un extranjero, como dijo Mario anteriormente, puede poseer 100% de las acciones, pueden ser 100% de los directores, pueden tener un solo socio, y para ver su negocio o inmueble podemos deducir esos gastos de viaje del hotel, del avión, de un carro aquí, mientras que seamos razonables, ¿no? Portfolio loan es algo que muchos no saben y es una linda manera de estructurar algo para comenzar su negocio o su inmueble acá. En un portfolio loan es un pagaré, pero es un pagaré especial del fiscal, donde, por ejemplo, usted puede, si está comprando una propiedad, para hacer los números fáciles, pide un préstamo del extranjero, de Colombia, de un tío, de un padre, de una empresa extranjera, de $1,000,000. Lo podemos tener acá y ese $1,000,000 a un 10% de interés son $100,000 al año que podemos deducir acá de los impuestos. Y lo lindo que si califica para portfolio loan, que es un lenguaje específico garantizado por el fiscal americano, que es el IRS, entonces el que recibe esos $100,000 no paga impuestos en lo absoluto. Quiere decir que para comenzar un inmueble acá o un negocio, yo puedo pedirle a mi hermano $1,000,000. Y eso me pasó con un cliente colombiano americano. Para comenzar su negocio necesitó $1,000,000. Le pagamos el 10% a su hermano. Bueno, esos 100,000 lo pudimos deducir acá de los impuestos. Y esos 100,000 que recuperó o que ganó su hermano no son sujetos a ningún impuesto acá en los Estados Unidos. Eso es una buena manera de comenzar un negocio con préstamos de afuera. La excepción es que este que está dando el préstamo, el cliente extranjero o la empresa extranjera que está dando un préstamo acá, no puede tener más del 10% en su inversión acá. Yo prefiero que no tenga nada, así estamos más cuidadosos. Aquí les voy a dar un ejemplo de usar una corporación comparado con usar una LLC. Como van a ver, hay ventas de 200,000, costo de 100,000, una utilidad de 100,000.
Recuerda que yo les dije que lo impuesto acá es solamente en la utilidad, no en el patrimonio. En este caso, en una corporación, la utilidad es 100,000. Recuerda que los primeros 50,000 de la Florida son exentos, entonces 5.5 es 2.750. Nos permite deducirlo de la utilidad. Nos queda neto 97,250. El impuesto federal es 21%. ¿Y qué le queda neto a la empresa? Bueno, 76,828. En verdad, 23% no es tanto, es más bajo que casi toda Latinoamérica, definitivamente más bajo que Colombia, que normalmente creo que son de 25 a 30%, entre Colombia, Perú, casi todos la sociedad anónima pagan mucho más que el 23%. Lo que hace costoso esta estructura es si van a pagar un dividendo. Recuerda que le mencioné anteriormente, si van a pagar un dividendo, va a costarle el 30% de esa. Entonces ya estamos hablando de un 46% completo. Ya aquí, en mi opinión, lo está haciendo un poquito costoso. Lo que hemos hecho con esta estructura es acumulamos y no damos dividendos. Si necesita dividendo, obviamente pagamos los 30%, pero si quieren aguantar aquí la plata e ir acumulándola, al vender ese negocio o inmueble o al más o menos liquidar esta empresa, podemos trasladar todo lo que nos queda en esa empresa sin pagar ese dividendo. Para evitar ese dividendo, podemos acumular la utilidad hasta vender y la liquidación final está exenta de este impuesto adicional. Quiere decir que solamente pagaron el 23%. De nuevo, todo depende en cada situación, ¿no? Mira la diferencia con una LLC. $100,000 de utilidad, cero impuesto Florida, cero impuesto federal, ningún impuesto. Ahora, a nivel personal, recuerda que yo les mencioné que la LLC no paga impuestos, lo pagan el dueño. El dueño, en caso yo prefiero que sea una persona natural. Si recuerda la página 3, donde era del 10 al 37%, mira el impuesto, solo un 18%, menos de un 18%. Les queda a usted $82,000 o el 17.84% de impuestos solamente. Un mito muy mal es negativo de Estados Unidos, que se paga mucho impuesto. Como ven, en $100,000 solo pagan el 18%. Yo creo que en mi opinión es bastante baja. Algunos puntos de interés sobre inmuebles. Definitivamente deben de decidir la mejor estructura para ustedes antes de comprar la LLC, la corporación con la offshore, el two-tier structure, que es la LLC con la LLC extranjera. Todo depende de su situación, obviamente, ¿no? Si va a comprar en plano o preconstrucción, firmar su nombre, porque normalmente si está comprando en plano no tiene ninguna estructura todavía asignada o comprada. Entonces puede firmar su nombre y agregar and or assigns, quiere decir que lo podemos asignar a cualquier estructura que podemos hacer antes de comprar la propiedad. Podemos deducir el vuelo, hotel, carro, homeowners association y la depreciación que le dije que es por 27 años y medio en una residencia, ¿no? Al vender, no quiero entrar en todos estos detalles, pero básicamente si usted le ha ganado mucha plata a esa propiedad, y es una propiedad de inversión o la está alquilando, bueno, podemos usar la sección 1031. Quiere decir que compró en 100,000, vendió en 400,000. Bueno, puedes comprar una o más propiedades en $400,000 o más y no pagaría ningún impuesto si usa este like can exchange. Quiere decir que está intercambiando una propiedad por otra mientras que cueste más la próxima propiedad. Y ahora quiero hablarle finalmente, porque creo que ya, es el uso de una LLC americana. No son sujetas a impuestos en Estados Unidos. Sí, hace lo siguiente. Si usted vende productos fuera de Estados Unidos, por ejemplo, usted puede establecer una LLC en Delaware, que es un poco más privado, o en la Florida, abrir su cuenta bancaria acá y puedes comprar en Estados Unidos, pero no puedes vender en los Estados Unidos su producto. Si lo vende fuera, quiere decir que tiene el prestigio de una empresa americana, una LLC americana, para comprar acá o fuera de Estados Unidos y vender fuera de los Estados Unidos. En ese caso no pagaría ningún impuesto. Hay que hacer una declaración informativa, pero no se pagaría ningún impuesto. También si presta servicios fuera de Estados Unidos, tenemos varios clientes que están dando servicios uno es de logística, otro es de hoteles y lo están haciendo el servicio fuera de Estados Unidos usando una LLC americana. Bueno, si se presta el servicio fuera, no pagaría impuesto acá.
Ahora, si quieren hacer negocios en los Estados Unidos, pueden usar una LLC. En verano se necesita una visa. La visa lo permite, el doctor James Cagle le va a hablar ahora pronto sobre esto, pero la visa lo permite trabajar en los Estados Unidos, eventualmente residir acá. Pero si quiere comenzar y ver cómo su negocio va a ir, esto es una manera económica de comenzar una LLC sin tener la visa. Y después podemos aplicar por la visa si quieren, ¿no? Pero es para hacer negocio en los Estados Unidos. Lo que hacemos es que en vez de sacar el dinero en forma de salario, que se necesita una visa, como en este caso no vamos a tener una visa, bueno, sacamos las utilidades en forma de dividendos, cuáles son pasivos, ¿no? Y entonces, como ven, la utilidad en $100,000 es solamente menos del 18%. Otra vez, tenemos muchos clientes que están haciendo eso, están usando su LLC para experimentar y venderlo online, los productos de ellos. Y es una buena manera de comenzar y creo que es muy económica acá también. Si necesita tener un almacén acá, creo que Mario lo mencionó, puede tercerizar ese almacén y tenerlo acá. También Amazon puede usar esa vía para vender sus productos acá. Y eso sería mi conclusión. No quería llevarles mucho tiempo. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer al finalizar. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Eh, como dices tú, cualquier participante que tenga preguntas o inquietudes las dejamos para el final de la sesión. Y ahora le damos paso a nuestra tercera y última parte de este seminario, visas de negocios para Estados Unidos. Tengo el gusto entonces de presentar ahora a James Gaggle de J. Gaggle Law. Aprovecho también para hacer una pequeña introducción del abogado. James es abogado especializado en inmigración, en ley corporativa e internacional. Es graduado de Oxford University en ley internacional y de Duke University en ciencias políticas. Tiene además un doctorado en jurisprudencia de Rogers School of Law en Camden. Desde hace 38 años apoya a empresarios en la preparación de temas corporativos y comerciales, al igual que en temas migratorios para sus visas y las de sus familias. Con oficinas en Miami y en Washington, D.C., ha practicado en diferentes áreas de la ley durante su larga carrera, incluyendo trabajos en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias, Carlos, y adelante, James. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo a hablar con los socios de una ciudad encantadora para mí en Cartagena. Ojalá que la próxima vez estemos en forma presencial, ¿no? Espero. Sí, realmente yo ejerzo la abogacía tantos años, no sabía cómo hiciste el cálculo. Bueno, pero me siento como ya tengo 38 años, nada más. No ejerzo 38, tengo 38. ¿Ya? Tenemos nuestra oficina aquí en Coral Gable, que es un suburbio a la ciudad de Miami, como 10 minutos del aeropuerto, y también oficinas en Washington, D.C. Y ejerzo la abogacía en el campo de inmigración, inclinando a lo empresarial. Entonces, derecho empresarial, inmigración en cuanto a lo laboral, todo lo que tiene que ver con empleo y el derecho a trabajar. Y en este campo aconsejo a mis clientes, habiendo yo ejercido la abogacía en diferentes campos en el curso de mis años de abogacía, mucho con empresas, recaudando fondos, fusiones, adquisiciones, etc. Entonces, esto se encaja muy bien con las necesidades de mis clientes empresariales. Aquí entonces voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Y aquí estamos con lo que se necesita ver. Aquí estamos en Ponte León Boulevard. Entonces, mucha gente habla de la visa, pero ¿qué es la visa? La visa es, mayormente la gente se refiere a la visa como visa de turista, pero nosotros manejamos 35 diferentes visas. Todas las visas que hay en el código. Hay visas
temporales y hay la residencia y hay la ciudadanía. Manejamos como 25 formas de llegar a la residencia permanente, con una tasa de éxito, gracias a Dios, a más de 95% en todo lo que hacemos. Entonces, es importante saber, estaba bromeando un poco antes de la charla con Carlos y Mario y Sofía, desde que Mario te va a explicar cómo armar el mejor plan de negocios del mundo. Carlos te va a explicar cómo suavizar y hacer muy manejable la parte tributaria. Y yo te voy a decir por qué no puedes entrar a Estados Unidos a hacer nada de esto, ¿no? Porque necesitas una visa. Este es el documento que permite la actividad a la cual se va a dedicar. Comienza con letras. A, embajador; B, turista; C, tripulante; F, estudiante, etcétera, sucesivamente hasta la N. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Planificamos para que la familia tenga un porvenir estable y próspero. Este es el punto de todo. Tiene hijos que están por entrar a la universidad, hijos que están por graduarse. La mayoría de las visas cubren los hijos hasta que tengan 21 años de edad. ¿Qué hacemos con los hijos que ya están por cumplir o ya han pasado los 21 años de edad? Planificamos para ellos, incluimos toda la familia en la canasta familiar, digamos, para que todos tengan su plan y todos tienen tranquilidad, estabilidad y prosperidad aquí en Estados Unidos. Eso es lo que me dedico. Me dedico a ayudar gente abriendo un nuevo capítulo en su vida. Y no soy americano, si no han adivinado todavía, ¿no? Pero he vivido en Latinoamérica. Fui a Perú con una beca de la Comisión Fulbright, 6 meses. Regresé 7 años después con mi esposa y 3 hijos. Viví en Perú durante la época del terrorismo, de 20 bombas diarios en Lima, inflación de 7000% en algún momento, la corrupción, la violencia. Viví diariamente trabajando con un estudio jurídico donde estamos muy conscientes de la realidad. Entonces conozco la realidad y la realidad es, para mí, cuando nació mi primer hijo, decidí criar mi familia en los Estados Unidos. Yo había tenido un poco de discusiones, digamos, con personas no muy deseables y me sentía mucho más cómodo por mi integridad física, etcétera, a mudarme a Estados Unidos. También esto fue, tengo que reconocer, un incentivo. Entonces, yo vine a los Estados Unidos por una de las mismas razones que vienen mis clientes. Muchos clientes simplemente quieren aumentar sus horizontes, aumentar sus mercados, y todos aumentan sus mercados estableciendo una presencia aquí en Estados Unidos. Entonces, todos van a recibir este PowerPoint, no sé, no voy a pasar mucho tiempo en todos los detalles, ¿no? Pero solamente para que tengan un perfil, ¿no? Entran los Estados Unidos solamente con visa de turista, 55 millones de personas todos los años. 50 millones turista, B2. 5 millones negocios, B1. Ahora, visa de negocios no es como podría sonar, como hacer negocios. No, visa de negocios es cuando uno entra con un propósito empresarial. Visitar proveedores, asistir a una feria, firmar un contrato, no para hacer otra cosa. Lo que está tajantemente prohibido por la visa de negocios es manejar una empresa, operar algo, brindar un servicio, vender un producto, generar
un ingreso. Esto está tajantemente prohibido. Por eso la gente pregunta, ¿cuántas veces puedo entrar con mi visa de turista? Bueno, eso queda la facultad de la persona que está en el aeropuerto. A ver si va a estar de acuerdo con tantas entradas o no. Pero ten por seguridad, después de la segunda, tercera, cuarta entrada a Estados Unidos con visa de turista se puede tener un problema, ¿no? Entonces, la gente que entra con otro tipo de visa que manejamos nosotros, que te permite trabajar, van a ciertos estados, ¿no? De los 50 estados de Estados Unidos, el destino número 1, California, el segundo, Florida, Texas, para que sepan ellos que están interesados en atender la comunidad hispanohablante. Los empresarios más pequeños tienen la tendencia a ser más ágiles, más hábiles en cuanto a ajustarse a penetrar el mercado hispanohablante. Y ahí están donde están estas personas. Las visas de lo que vamos a estar hablando son, por ejemplo, la visa E1 y la visa E2. Gracias a Dios, con Colombia tenemos el tratado de 1948 que firmamos con Colombia, que permite básicamente que tú trates los Estados Unidos como si fuera un mercado más colombiano. El mercado está totalmente abierto para ustedes en los Estados Unidos. Ese tipo de tratado hemos ido firmando esporádicamente en el curso de muchos años, 1850 hasta la fecha. Israel, el más reciente, 2015. Pero no hemos firmado tratado con todos los países. Perú no tiene, Venezuela no tiene, Brasil no tiene. No tiene el lujo de este tratado que permite la visa E1 y la visa E2. La visa E2 es la más común. Esa es la visa de inversionista. Un peruano me llama, quiere visa de inversionista. No hay visa de inversionista para venezolano, peruano, brasilero. Pero hay para colombiano. Y la belleza de esta visa es que te permite poner un negocio pequeño, un negocio modesto aquí. Y te da la visa 5 años a la vez. Y es renovable cada 5 años en forma indefinida. Mientras que está el negocio, tú puedes tener esta visa. Entonces es muy beneficioso para los colombianos. O sea, si tú vives en Bogotá y dices, yo sé que yo voy a San Andrés, voy a poner, no conozco nada de San Andrés, pero yo voy a investigar el mercado, voy a ver qué es lo que necesite y voy a poner mi negocio ahí, el negocio que me conviene, que me convenga, ¿no? Igual puedes tratar los Estados Unidos. Las demás visas requieren organigrama, requieren mucho dinero. Esta visa no tiene monto mínimo de dinero. Se puede comenzar un negocio relativamente pequeño. Aquí en Miami, difícil encontrar algo que valga la pena, menos de $50,000. Entonces, más o menos el criterio interno en cuanto a viabilidad del negocio, que aplico yo, 50,000, aunque los he hecho en menos y los he hecho muchos en mucho más. Hay visa H3, capacitación para jóvenes que van a trabajar en un hotel o van a trabajar en una empresa y ser como practicante o pasante, ¿no? Para la empresa. Hay H1B, trabajadores especiales, hay visa con NAFTA, hay visa para periodistas, hay visa para gerentes multinacionales. Esa es la empresa matriz colombiana que pone sucursal en los Estados Unidos. Hay visa para la gente con habilidad extraordinaria. No necesitas empresa, tú tienes que tener talento, pero talento extraordinario, más allá de excelencia. Ha ganado premios, ha sido reconocido en tu campo. Arte, deporte, negocio, educación, son los diferentes campos donde puedes ser reconocido y venir a Estados Unidos a pintar, a hablar, escribir, no charlas, lo que es tu habilidad especial en las ciencias, en el negocio, deportistas,
grupos musicales que vienen giras aquí. Todas estas visas te permiten trabajar. Y hay más, R para religiosos, etc. Manejamos nosotros. Entonces, la mayoría de las visas requieren que mantengas una residencia fuera de Estados Unidos, pero este es algo para conversar en el momento de determinar cuál es la visa que necesita usted, qué es lo que quiere su cónyuge, qué es lo que quiere los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad. Menor de edad para inmigración es hasta 21 años, no es 18, hasta 21 años. Entonces, en este PowerPoint ya puedes ver qué es una visa de turismo, ¿no? ¿Qué es una visa? Una visa te da derecho a entrar a los Estados Unidos. La respuesta es no. La visa se otorga en el consulado de Estados Unidos en Bogotá. Visa de turista. Muy bien. Permite actividades de placer, de turismo. Pasa al aeropuerto, tiene derecho a tocar la puerta y pedir permiso entrar porque tienes una visa. Y te preguntan, todo el mundo está entrevistado y clasificado. ¿Cuál es el propósito de tu viaje? Voy a estudiar. Detenido. Regresa. Próximo avión. Tú tienes visa para Disney, para ir a como turismo. No tienes visa para estudiar. Entonces, estás equivocado. Entonces, contesta la pregunta, por favor, con la actividad a la cual planificas dedicarte. Tienes que tener la visa que permita la actividad que estás manifestando. B1 de negocios, igual. Parte de la B1 de negocios, 26 actividades se permite B1 de negocios. Parte es, estoy aquí a armar mi visa de inversionista. Estoy planificando mi visa E2, formando mi empresa, contratando gente, remodelando. Por eso estoy aquí con la B1. No voy a Disney 10 días, no voy a estar aquí 3, 4 meses armando mi empresa. Esa es la visa B1. No voy a operar la empresa, no estoy vendiendo nada todavía. Estoy simplemente posicionándome para pedir la visa E2 de inversionista. Visa E1. La visa E1, ese es otro tratado que tenemos con Colombia. Con algunos países tenemos o el uno o el otro. Con Colombia tiene los dos. E1. Ese es para gente que exporta, importa. Si tu empresa se dedica a importar o a exportar, tú puedes poner un sucursal. Y Mario hace mucho de ese tipo de trabajo porque hay empresas colombianas así que estamos importando de 12 diferentes proveedores en Colombia. Mejor nos conviene poner nuestra propia empresa en Estados Unidos. Compramos en un dólar, digamos, vendemos a nosotros mismos $1.10. Hay que existir un margen con la venta, quedando dinero en Estados Unidos. Por esto existe un negocio para prosperar, para lucrar. Pero también hay otros mercados dentro de Colombia, también en Perú, también en Venezuela, también hemos encontrado en la República Dominicana, etc. Ya, desde el puerto de Miami, muy económico, muy eficaz, exportar a todo el mundo. Entonces, esa es una forma muy eficiente como para aumentar tus horizontes. La regla ahí es que 51% o más de 50% de los negocios de la empresa americana tienen que estar con Colombia. Importando o exportando se puede sumar los dos. Entonces, mayormente estás haciendo trato con Colombia. Importando de Colombia vendiendo a Estados Unidos al revés o sumando los dos, ¿no? El otro 49% puedes vender donde quieres. Puede vender dentro de los Estados Unidos por unidad, por mayor, como quiera. Y estas visas, E1 y E2, tiene campo abierto 5 años. No hay monitoreo, no hay auditoría, no hay un mínimo de trabajadores en la nómina. Recomendamos 1, 2, 3 y después de 5 años, espero que tengas, porque esta visa dice que no es para crear un trabajito para ti y para tu cónyuge. Esta visa es para
aportar algo a los Estados Unidos. Y bueno, un par de empleados es suficiente como para renovar la visa. Entonces te permite vivir aquí todo el tiempo que desean, entrar y salir todas las veces que quieren. Abarca todos los menores de edad, menos de 21 años, la cónyuge o el cónyuge. Y tu cónyuge va a poder trabajar con los mismos derechos de trabajar como tengo yo, como ciudadano americano. Puede estar en 3 diferentes nóminas, puede poner su propia empresa, puede estar en tu nómina, puede ser lo que quiere. También se puede estudiar tiempo parcial, eso está permitido. También se puede acompañarte la empleada doméstica, si desea. Entonces es bastante liberal la visa E1 y tiene los mismos privilegios de la visa E2. Muchas veces si califica para cualquiera de los dos, recomiendo la E2. Simplemente compra algo de inventario que planifique importar e exportar. Y ya tiene la visa E2 sin restricción o sin esta fórmula de 51% de tus ingresos, ¿no? Ahí están los requisitos, las restricciones, ya los expliqué, ya están en muchos detalles, van a tener el PowerPoint ustedes de Sofía. También la visa E2, yo creo que con los colombianos trabajamos la visa E2 probablemente más que cualquier otra visa que hay, ¿no? Porque los demás visas requieren organigrama, requieren más trabajo, más inversión, requiere empleados con título universitario, etc. La visa E2 no tiene nada de ese tipo de requisito. Entonces ahí está la lista de los países en el mundo que tienen las visas E2 y los países del mundo que tienen la visa E1. Como mencioné, Israel es el miembro, me sorprende, ¿no? Que Israel recién entra en eso. Con otros países hemos tenido la visa por más de un siglo en algunos casos. Estable, sí. Bueno, si tú ves los años en que hemos ido firmando este tipo de tratado, ha sobrevivido guerras y depresiones y recesiones y todo tipo de problemas que hemos visto, ¿no? Otra opción, la visa H1B. Tienes una oferta de trabajo de una empresa americana, tienes un título universitario relevante al trabajo que te ofrecen, especializado. Tiene que ser un trabajo especializado. Un título de administración de empresas, por ejemplo, no es tan bueno como título de administración de empresas con especialización en finanzas con una empresa que te está contratando en su departamento de finanzas. O sea, la visa sí es especializado. Título universitario o su equivalente. Tú puedes tener para cada 3 años de experiencia laboral, Estados Unidos te reconoce 1 año de estudios académicos. Entonces, el equivalente, ¿no? Entonces, si tú tienes 12 años de experiencia, tienes el equivalente de un título universitario en la mayoría de los casos. Tienes 2 años de universidad, 6 años de experiencia, combinamos los dos, siempre y cuando tu experiencia es relevante, es especializado. Sí puedes entrar a la visa H1B sin título universitario, pero con su equivalente a través de un informe que elaboramos, ¿no? Hay solamente 65,000 visas al año de los H1B. Recién este año hemos tenido suerte en colocar 100% de las personas que habían solicitado esta visa. En años anteriores ha sido problemático. Tuvimos 225,000 solicitudes en las primeras 24 horas disponibles para esta visa. Entonces hacen un sorteo, escogen unos y los demás no entran, ¿no?
Pero este año ha sido un poquito más abierto. Una empresa colombiana que pone su sucursal aquí, que tiene un plan de negocios hecho por el famoso Mario Suárez, ¿no? Fuerte, que va a hacer negocio serio aquí, gerente de mercadeo, gerente de logística, gerente de producción, gerente de finanzas, con personas de primera línea debajo de ellos. Sí, porque esta visa tiene una forma abreviada de llegar a la residencia y es excelente en mucho sentido. Entonces, esta es otra alternativa. O uno, gente de habilidad extraordinaria en su campo, arte, deporte, ciencia, negocios, educación, pero extraordinario. He participado en las Olimpiadas, he ganado una medalla, he escrito canciones para Carlos Vives, he hecho algo, ¿no? Es un poco más allá de excelencia. Pero sí, esa es una forma de entrar. No necesitas empresa, necesitas oferta de trabajo. Voy a trabajar para una empresa que no requiere a alguien de mi nivel, pero me están contratando. Está bien. Si eres súper extraordinaria, si eres el Juan Gabriel de los negocios de Colombia, no necesitas ni oferta de trabajo. Entra como residente. Porque, bueno, si ha ganado un premio de este nivel, si ha ganado premio Nobel, te queremos. Y no vamos a necesitar que tú estás en una nómina. Ya, que venga nomás siempre y cuando vas a seguir tus investigaciones, tu trabajo aquí en Estados Unidos. Otras visas, diplomáticos, organizaciones internacionales, Banco Mundial, etc., Banco Interamericano, OTAN, periodistas, entrenadores, deportistas, religiosos, testigos en un juicio, alguien que vio un delito que está colaborando con la policía, la visa S que nosotros ponemos, esa es la visa del soplón, ok, hay visa para esta persona. Víctimas de tráfico humano, víctimas de ciertos delitos. Tengo un cliente que fue víctima de un asalto armado aquí en Miami y sufre, ¿no?, mentalmente, etcétera. Le damos una visa para que quede, ¿no? Entonces, para que tengan la idea, plantea conmigo, mira, tengo esta situación, ok, armamos toda la rompecabezas para que todo quepa muy bien y tenemos un plan para seguir adelante. Entonces, ¿cuál es el proceso para las visas? Para vivir y trabajar en Estados Unidos. Preparar planes concretos. Por eso estás hablando con Mario Suárez. También habla conmigo, a veces habla con nosotros a la vez y vamos armando un plan que funciona, porque quizás tiene un concepto y nosotros te estamos ayudando a moldear este concepto para que quepa dentro de un sendero angosto que te lleva a los Estados Unidos. Y vamos a asegurar que es viable. Por eso estamos haciendo un plan de negocios y este es un requisito primordial para el expediente. Preparar el expediente y ya te podemos cambiar tu estatus aquí en Estados Unidos o puedes hacer un proceso consular. Entonces, explícanos qué es lo que quieres hacer. Te vamos a ayudar a volver una idea, un concepto a la realidad. Mi experiencia con los colombianos, a título personal te digo, es que el empresario colombiano es muy preparado. Mucho empresario que veo yo en mi oficina ya sabe lo que, no necesita todo esto, ya sabe lo que quiere hacer, sabe lo que quiere ejecutar. Nosotros te vamos a guiar puliendo un poco lo que ya tienes, pero de todas formas, tenemos gente que realmente no tiene ni una idea. Algunos son artistas y son muy creativos, pero necesitan un poco de estructura. Otros empresarios que no están seguros y podemos ayudarte, no importa tu nivel de capacitación en cuanto a saber de antemano qué es lo que quieres hacer. Ok, estas son visas, 35 diferentes visas, esas son temporales. Después, la residencia permanente. Green Card, 5 años de la residencia permanente, ciudadanía. Y es mucho más fácil obtener la ciudadanía de lo que es obtener la residencia.
Entonces, hay diferentes categorías de trabajadores, gente capacitada, profesores, ejecutivos, profesionales con títulos. Entonces podemos hablar de eso. Mucho de esto requiere oferta de trabajo. Con la visa, necesito 4 meses, ya tienes tu visa. Con la pandemia, bueno, poco incertidumbre, con la cita en la embajada, ¿no? Pero hay otro calendario para las visas que permiten trabajar. No son en el calendario de la visa de turista, que es una espera eterna, ¿no? La mayoría de estos requiere un año y medio de trabajo. Entonces, hay gente que entra con visa y tramitamos la residencia. Hay gente que no tiene realmente un buen fundamento para la visa, pero tiene a alguien interesado en Estados Unidos dispuesto a contratarlo. Entonces, y no tiene que pagarlo ni nada hasta que tenga la residencia en la mano. Entonces, trabajamos la residencia y en un año y medio entra con el Rolls Royce de lo que es inmigración, con la residencia permanente, ¿no? Para vivir en Estados Unidos. Entonces, hay diferentes categorías, gente con maestría, gente con títulos avanzados, pero todo esto contempla que tienes una oferta de trabajo. Mucho cliente tiene un contacto que le está dando, entre comillas, una oferta de trabajo, trabaja ahí un ratito y después renuncia o se va o hace lo que quiere porque con la residencia ni estás obligado a trabajar. Ya eres residente permanente de Estados Unidos. Residencia por interés nacional. Hay personas destacadas en su campo que nos ofrece algo no necesariamente único, pero algo que nos interesa tener aquí. Pilotos colombianos están sacando su residencia, estamos sacando su residencia para pilotos colombianos ahora, por gran escasez de pilotos. El interés nacional es de seguridad nacional, de nuestro sistema de transporte, logística, etc. Es de interés nacional tener gente con título avanzado y una licencia volar por el FAA, es equivalente de un título avanzado. Pero esta es un poco anomalía, los pilotos, por escasez. Tenemos una científica. Descubrió ella una proteína que sale de la columna vertebral en un accidente de tránsito y causa cicatriz en la columna y te queda paralítica. Ella descubrió esta proteína. Está trabajando con la Universidad de Miami en la forma de frenar esta proteína para que no salga, para no cause cicatriz, para que no haya gente paralizada resultado de un accidente de tránsito. Es de interés nacional que tengamos este científico aquí trabajando en un laboratorio en la Universidad de Miami. Ya, por supuesto. Entonces ella entra como residente. No necesita estar en la nómina de nadie, solamente va a colaborar con ahí, va a pedir becas y diferentes fuentes de dinero para sus investigaciones y ya está. Gente que tiene nueva metodología, gente que va a poner una fábrica en una zona rural donde hay alto desempleo, un ingeniero que sabe diseñar un puente en la mitad del costo y con rapidez, etc. Sí, es posible entrar por interés nacional. Pero otra vez, interés nacional no es excelencia. No es como yo soy ingeniero de 20 años de trayectoria y soy excelente. No, tú tienes que tener algo a ofrecer, no necesariamente único, pero diferente, interesante para nosotros. Tenemos a alguien experta en la ópera rusa. Somos ignorantes en Estados Unidos en cuanto a la ópera rusa. Bueno, sería bonito tener más cultura en cuanto a algo que no sabemos. Ella va a poner su academia y va a enseñar la ópera rusa y es algo que todo el país puede beneficiarse de eso. Y es en el campo de arte, ¿no? Entonces, bueno, mucha creatividad ahí, depende. Pero recalco que la gente me llama y dice que yo soy excelente, yo soy buen trabajador, yo tengo maestría, yo tengo doctorado. No estamos hablando de ofrecer algo especial a Estados Unidos. EB5
EB5 es residencia, la gente confunde esto. La visa de inversionista no tiene monto mínimo. Teóricamente puede ser $10,000. No tengo el coraje de hacer los $10,000, pero porque la empresa tiene que ser viable, hay que crear una empresa con viabilidad, ¿no? Este es residencia por inversión. Este está abierto a todos los países del mundo. Ahora está en $800,000 y $1,050,000. Zona rural, zona de alto desempleo, vas a crear 10 puestos de trabajo, cualquier tipo de puesto de trabajo dentro de más o menos 4 años. Y tendrás la residencia. Hay gente que reúne todas las propiedades que han comprado aquí o se dan cuenta que en el curso de los años de invertir en Estados Unidos tienen propiedades o tienen casas o tienen diferentes cosas que suman 800,000. Pero no malentienden, por favor, tanto esta visa como la visa de inversionista requiere empresa activa, nada de residencia, nada de invertir en la bolsa, nada pasivo. Requiere negocio creciendo con nómina, que tiene futuro, que va a prosperar, que va a lucrar, que va a tener éxito, tanto EB5 como E2, negocio activo. Y hay muchos detalles sobre este tipo de negocio. Este tipo de residencia tradicionalmente ha sido para los chinos, por la economía china, es un poco diferente. Era en 500,000 esta visa antes, ahora están 800. Pero un chino tiene una casa en Beijing que vale $1,500,000. Él vende su casa, compra la residencia en 500,000, compra otra casa equivalente para 500,000 en Estados Unidos y le sobra 500,000. Esto fue para los chinos, pero ahora estamos viendo, tengo varios clientes, ¿no? De Guatemala, de Honduras, de Perú, de Colombia, que están optando para la visa EB5. Y hay dos formas de visa EB5. Puedes invertir en un proyecto. Trabajamos con los mejores proyectos, con las más altas tasas de éxito. Estás prestando 800,000 con una letra, 5 años. Y te pagan 1%, 1.5%, diferentes porcentajes de interés semestralmente, mayormente. A los 5 años te devuelven el dinero, a los 2 años tienes tu residencia y vas a levantar condiciones en la residencia y ya tienes tu residencia permanente. Eso es invertir en forma pasiva. Lo otro es en tu propio negocio, invirtiendo en tu propio negocio, creando 10 puestos de trabajo tú. Entonces hay dos tipos de clientes, ¿no? Uno es, oye, yo quiero poner los 800,000 en mi negocio para mi familia y crear mi propio imperio, digamos, ¿no? Y a otros dicen, no me hable de Estados Unidos, de mercado, de invertir tanto dinero, de manejar un negocio. No, no soy para esto. Yo pongo el dinero ahí con un proyecto. Por ejemplo, estamos invirtiendo con Marriott Hotels, etcétera. Ya, yo pongo mi dinero con ellos. No quiero manejar mi propio empresa y romper la paz. Entonces depende cuál es tu gusto, ¿no? Luego hay residencia por parentesco. El primero es ciudadano americano. Si yo soy ciudadano americano, yo puedo pedir mis padres, mi cónyuge, mis hijos menos de 21 años de edad. Este entorno que se llama familia inmediata. Y esta familia inmediata entra como residente. No importa si están aquí 20 años ilegal, trabajando ilegal, todo ilegal. No importa. Es mi familia inmediata, entra sin ningún impedimento, castigo ni nada. Las demás categorías, sí, uno tiene que estar o fuera del país o dentro del país en forma legal. Porque si estás ilegal en el país, no te corresponde ajustar tu estatus, volverte residente aquí en Estados Unidos. Mejor es que estés afuera o que tengas una visa aquí. Pero si tienes esa situación, yo te explico la diferencia. A veces no es buena idea irse, a veces quédate, pide un perdón. Hay diferentes mecanismos si uno no tiene sus papeles en orden, ¿no? Pero bueno, esas son las diferentes categorías de parentesco que están disponibles para la gente y muchos tienen mucho tiempo de espera.
yo soy ciudadano americano y pido a mi hermano, ahora 14 años de espera. 14 años de espera. Ya, es el más largo. Hay otros años de espera, 2 años, 5 años, 7 años, etc. Entonces, las demás visas, las demás residencias, no hay tiempo de espera en este momento. Todo está al día por trabajo. Espero que cumplí con el tiempo. Fui un poco rápido. Normalmente hablaba como 45 minutos. Ojalá que cumplí con el tiempo aquí. No quiero que estén aburridos, ¿no? Esta es mi conclusión. Muchas gracias. El punto es consulta con nosotros. Armamos el proyecto. Hay un camino para los colombianos siempre disponible. Gracias. James, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu intervención. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero no fue culpa tuya, fue porque empezamos un poco tarde la sesión. Sin embargo, te doy nuevamente las gracias y por supuesto aprovecho para darle las gracias a nuestros tres panelistas expertos por sus excelentes intervenciones. Abrimos ahora, si todos están de acuerdo, el espacio de preguntas para todos los que tengan dudas e inquietudes. Agradecemos ir pidiendo la palabra o si prefieren escribir en el chat de preguntas y respuestas. Entonces, abrimos el espacio en caso que tengan preguntas, dudas, inquietudes para nuestros tres expertos. Para todos los que estaban preguntando, ahí les dejé en el chat el correo electrónico de Liliana Torres, nuestra asistente, para que puedan solicitar la grabación del webinar. Con mucho gusto se la hacemos llegar. Para los que estaban preguntando también en el chat. Sofía, si me permites, voy a exponer algo en la pantalla mientras lleguen las preguntas, para mostrarles un poco el proceso que se sigue. Adelante, adelante, Mario. Gracias. Básicamente, como dijimos, lo importante es poder definir ese proyecto, la parte de negocios o ese propósito que tienen. Y basado en eso, nosotros en grupo, los tres, trabajamos en algo que se llama ruta de internacionalización, la cual básicamente son 5 fases, un diagnóstico que lo hacemos a través de la entrevista, donde ustedes nos cuentan sus inquietudes, sus expectativas, sus intereses, y basado en eso podemos ya definir si entramos a seleccionar mercado, a conocerlo, o definir una estrategia, o definir la implementación, y también el fortalecimiento eventualmente de compañías o operaciones que ya tienen acá. Pero con el diagnóstico podremos saber, habrán compañías que hay que hacer el proceso de los 5 pasos, hay otros que podemos pasar al 3 o ir al 4 de una vez, porque cada compañía es diferente. Pero la entrevista que estamos hablando, posterior a este webinar, es importante de que vamos a trabajar con este concepto, ¿sí? Y para eso, Sofía les va a hacer llegar un formulario, ¿sí?, en el cual nos completan la información para nosotros prepararnos para esas reuniones y que sean bien productivas. En ellas vamos a participar James y va a participar la compañía de Carlos. Y también tenemos otros asociados que pueden llegar a tener otras especialidades que pueden llegar eventualmente a suscitarse. Entonces, por eso es importante de que tengan en cuenta este recurso de las entrevistas a través de AmCham para poder llegar a tocar temas específicos de importaciones, de creación de compañías, la parte de requerimientos legales, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Mario. Importantísimo hacer énfasis en ese punto. Creo que no tenemos ninguna pregunta o inquietud. Sin embargo, en el cuerpo del chat están los correos de nuestros panelistas. También les dejé el correo de Liliana Torres. Cualquier pregunta adicional, pues que no tengan de pronto que se les ocurra más adelante, pues ahí tienen los correos y los medios para contactar a nuestros panelistas. Les doy nuevamente las gracias y con esto damos por finalizado nuestro evento. Gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Les deseo un feliz día y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buenos días.